Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un miércoles más, convocados como siempre con el poder de su Espíritu, trayendo a los suyos el Señor, convocándolos. En lugar de estar en cualquier otra parte, estamos a los pies de nuestro Señor como María, escuchando su palabra, ¿verdad? A ver qué nos dice, a ver qué nos muestra para poner por obra sus preceptos y sus mandamientos. Pues nada, vamos a hacer una pausa como cada que hay bautizos en la iglesia. A veces es cada 3, a veces cada 4 meses, a veces son 3 o 4 veces por año, que se hace una pausa en lo que estamos viendo y recordamos el propósito de la iglesia, ¿no? El propósito que tenemos como iglesia, que es precisamente hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos, y es esta orden que nos dio el Señor antes de que ascendiera. Y pues nada, ¿no? Nos da mucho gozo ver personitas siendo tocadas por el Espíritu, por Dios a través del Espíritu, y manifestando con su boca proclamando que Jesús es su Señor, ¿no? Y que le entregan su vida y todas estas cosas, y pues siempre nos emociona, ¿no? Nos emociona ver que el Señor sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, ¿no? Como luego dice Hechos, por ahí del capítulo 2. Pues bueno, vamos a ver sembrados en buena tierra. La parte que nos toca ver es Mateo 13 del 1 al 23, y es esta parábola del sembrador, ¿verdad? En donde Jesús le habla a las multitudes. Después en otra sección le habla a sus discípulos, ya mostrándoles más a fondo la explicación de la parábola, pero pues no me quiero adelantar. Vamos a ir, como siempre, haciendo la misma dinámica. Vamos a ir leyendo, vamos a ir contestando, y vamos a ir, si tenemos preguntas, dudas o comentarios, lo vamos haciendo, lo vamos manifestando para que el Señor siga obrando en nuestras vidas conforme a su voluntad. Muy bien, sin más, pues déjenme presentar el PowerPoint por aquí. A ver si lo pongo. Ok, creo que aquí está. Y bueno, muy bien. Entonces, ahí está el título: Sembrados en buena tierra. La porción de la escritura que vamos a observar o a degustar esta tarde noche es Mateo 13 del 1 al 23. El objetivo, pues ya más o menos lo sabemos, es el mismo que cada vez que tenemos sembrados en buena tierra, y es recordar nuestra visión como iglesia, volviendo a nuestro origen verso a verso, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, desarrollando una relación personal con Jesucristo a través de 3 cosas, ¿verdad? De su palabra, de su Espíritu y su iglesia. Pues esto tiene que darse así en conjunto para que vayamos creciendo y edificándonos en amor, ¿verdad? Ir creciendo y edificándonos en amor, como dice su palabra. Entonces, pues este es el objetivo de este recordatorio de sembrados en buena tierra, ¿verdad? Muy bien. Siempre me brinco. Ok. Pues nada, vamos a ir leyendo estos primeros 3 versículos. Los voy a leer yo y después les pido por ahí que me apoyen. Pues nada, vamos a iniciar. Dice Mateo 13 del 1 al 3, dice así: Aquel día salió Jesús
de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pues bueno, vamos a observar primero que en esta ocasión nuestro Señor dice que salió por ahí al mar, junto al mar, ahí a la orilla del mar, ¿verdad? Y dice que se le juntó mucha gente, ¿verdad? Y que él entró a una barca y se sentó ahí en la barca, pero que la gente permaneció ahí en la playa, ahí sentados a la orilla. Y la escritura declara que a ellos, o sea, a todos, les habló muchas cosas por parábolas, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo inicia esto, pero vamos a... dice ahí en la hojita que vamos a leer. Bueno, es que dice, lee del 1 al 23, o sea, todo. Pero vamos a ver. Dice, y responde, dice, según Mateo 9, o sea, aquí ya no está hablando 13:9. Específicamente del 13:9. ¿A quién va dirigida esta parábola? Pero todavía no llegamos ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a seguir leyendo. Ayúdame, Laurita, mi hija, con todo. Vamos a leerlo todo y nos vamos a ir ahora sí ya después conforme la hojita. Okay. Dice así. ¿Vuelvo a leer esos? Sí, por favor, todo, desde el 1 al 23. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gracias. Ok, bueno, después de haberlo leído todo, para no confundirnos, el que tiene en su hojita del 13.2, pues conteste conforme al 13.2, va dirigida pues, a toda la gente, a todos que estaban ahí. Y los que tenemos del 13.9, pues es, o sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Al final, ese es, para ellos va dirigido, para los que tienen oídos, no para los que no tienen oídos, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Digo, pero, bueno, cada quien responda conforme lo tiene ahí en la hojita. 9. Al final, como les digo, al final de la porción, les habló a todos una parábola, pero Jesús mismo, o sea, Jesús mismo dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, esto quiere decir que el que, pues, no tiene oídos no va a oír, o sea, definitivamente no va a entender, ¿verdad? Prácticamente la parábola. Y está perfilándose a eso, o sea, definitivamente está perfilándose a eso, porque en la siguiente porción, del 10 al 17, va a manifestar eso, que hay una diferencia, que hay una línea, ¿verdad? Que a unos sí les es dado y a otros no les es dado. Pero vamos a seguir aquí con el PowerPoint, a ver si no nos vamos revolviendo, porque va a ir saltándose, pero pues vamos a ver cómo nos va. Juan de Dios. Sí. Juan Carlos nos explicó algo que creo que sería interesante platicárselos. ¿Cómo no? Habló sobre que dice se sentó, y generalmente en aquel entonces cuando se sentaban a enseñar, y dice que de ahí venía la palabra cátedra, que viene del latín, y del latín fue tomada, esa palabra del latín fue tomada del griego cátedra, que quiere decir asiento, que quiere decir que cuando alguien se sentaba tenías tú que poner atención porque iba a enseñar. Y se me hace interesante. Sí, correctísimo, es cierto. Sí, eso ya lo había escuchado también, sí, pues por medio ya así de Juan Carlos o del pastor alguna vez, y sí, específicamente era eso. Cuando alguien se sentaba, era poner atención porque iba a enseñar, ¿verdad? Definitivo. Muchas gracias, Manuel, por el comentario. Ok, entonces, bueno, yo tengo ahí ya contestamos la número 1. La número 2 dice, en la predicación aprendimos que el evangelio es ¿Suficiente? Suficiente. Así es, para todos, pero Eficiente. solo para los que creen. Así es. Y aquí empieza a ver esta elección. Sí, esta elección que no proviene, esto ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, ya lo sabemos, pero pues nunca es está de más volverlo a explicar, ¿no? Siempre esta elección viene de la soberanía de Dios, no de ninguna capacidad humana, ¿verdad? No de ningún esfuerzo ni de ninguna capacidad humana, sino de la soberanía de Dios. El evangelio definitivamente es suficiente para todos, o sea, es inagotable, pero es eficiente, o sea, acciona solamente a todo aquel que cree, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y cómo es que vamos a creer? O sea, ¿cómo es que alguien puede creer? Pues esto es por fe, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde empezamos a descifrarlo, ¿no? O sea, si es por fe, si la fe no la puede desarrollar el hombre, sino que es un don de Dios, ¿verdad? Es un don, es una dádiva de Dios, es algo que Dios te da, y si lo tienes, pues lo puedes, y si no lo tienes, pues no lo puedes, o sea, no puedes, ¿verdad? Entonces esto es así. Muy bien, seguimos leyendo, o más bien hay otra preguntita ahí, dice, ¿quién es el sembrador? El Señor. Dios. Así es, Dios, el Señor, Jesús, así es. Perfecto. Dice la preguntita número 4 en mi hojita, ¿la semilla es? La palabra.
La palabra de Dios. La palabra de Dios, y eso está ahí en el 13:19, donde ya se los está explicando. Ahorita vamos a ir ahí como quiera. Y también en Lucas 8:11. Lucas 8:11, ok, vamos a anotarlo por aquí. En Lucas 8:11 viene: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Excelente, muy bien, muy bien. Y la tierra es Nuestro corazón. El corazón. nuestro corazón. El tipo de tierra es nuestro corazón, así es. Voy a leer como quiera el 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Pero bueno, acá en donde lo está explicando dice que es oye la palabra del reino, ¿verdad? O sea, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Y como quiera, el dato que nos dio el hermano Manuel, Lucas 8:11, ahí también declara que es la semilla es la palabra de Dios y la tierra nuestro corazón. Así es que, ¿qué identificamos? O sea, del 1 al 9, ¿qué identificamos entonces? ¿Cuántos tipos de corazones hay? ¿Cuántos tipos de tierras? 4, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, o sea, este punto es que el Señor nomás mostró la parábola, ¿verdad? Ya cuando sus discípulos se acercaron, ya entonces les empezó a explicar desde el 18 en adelante, ¿verdad? Del 18 al 23. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Dice aquí el número 5, dice, en Mateo 13, del 4 al 8, aprendimos que hay, lo que acabo de comentar, 4 tipos de tierra, en este caso de corazones, ¿verdad? Y luego los viene ahí con incisos. Inciso 1, el junto al camino es una tierra que Expuesta. Endurecida. Así es. La tierra está dura. ¿Ya? Sí, la semilla queda expuesta, obviamente, porque no entra. Está junto al camino, o sea, esa tierra no está preparada para recibir una semilla y que pueda penetrar, ¿verdad? Para fortalecerse. Y luego el que está en pedregales es una tierra superficial. Así es, esa semilla no resiste la prueba, dice aquí, no resiste la prueba. Lo vamos observando, ¿verdad? O sea, bueno, ya después nos lo explica acá del 19 al 23, ahorita como quiera lo checamos. Pero estos pedregales es que sí hay poquita tierra, pero está entre pedregales, entonces lo que es la raíz no tiene profundidad, ¿verdad? Ok, inciso C, la tierra es entre espinos. Así es. Está invadida. Está rodeada de ramas o espinos que la van a ahogar, ¿verdad? Lo interesante de esto es cómo esta semilla, si entra, si penetra, si echa raíz y crece poquito, pero los espinos que están alrededor o los matorrales la ahogan exactamente y no la dejan crecer y no la dejan dar fruto. Y todo eso es comparado con con las cosas del mundo a las que estamos acostumbrados, ¿no? Empezamos a escuchar la palabra, pero no hacemos cortes, ¿verdad? No hacemos los cortes necesarios que tenemos que hacer para limpiar nuestra área, para poder crecer y dar fruto, ¿verdad? Entonces, como no hacemos los cortes, pues esta tierra invadida dice que crecen estos espinos, ¿verdad?
y pues nos ahogan y se pone infructuoso. O sea, al final todas estas que hemos visto, las primeras tres, son infructuosas, no dan fruto, ¿verdad? Y luego dice la D, que esta estaba en una tierra fértil, ¿verdad? O sea, una tierra fértil, en una buena tierra, en una tierra fértil, y esta sí produce fruto, esta sí da fruto y produce, ¿verdad? Como lo dice por ahí la parábola, al 100, al 60 y al 30 por 1, ¿verdad? Pero esta tierra obviamente está preparada, esta tierra está trillada, esta tierra está abonada. Obviamente todas estas cosas son por medio de pues la palabra del Señor, su espíritu, el favor de Dios para con nosotros, ¿no? O sea, todo está preparando nuestras vidas, nuestros corazones para ir creciendo y edificándonos poco a poco en su palabra. Muy bien, dice que no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. No. Ok, vamos entonces pues a continuar. Me pone ahí el PowerPoint del 10, pero bueno, vamos a ver. Ya es al 13. Sí. Aunque creo que es al... Está bien, vamos a seguir ahí. Pero bueno, aunque ya lo leímos, pero lo leo así rapidito. Dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Me llama la atención, vamos a seguir leyendo, pero me llama la atención cómo esta porción pues es palabra del Señor, es Jesús mismo hablándole a los suyos, ¿verdad? Y diciéndoles estas cosas. O sea que sí se observa la soberanía de Dios, o sea, manifestada por Él mismo. O sea, la gente a veces tiene miedo de hablar de estas cosas, pero es lo que Dios dijo. O sea, no es otra cosa, nadie le está inventando nada, simple y sencillamente es que a unos les es dado y a otros no les es dado, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo por ahí, del 14 hasta el 17, dice por ahí. ¿Me ayuda, hermanita Laura, por favor? Sí. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Gracias, hermanita, gracias. Déjenme ver si hay algo más de una vez. Dice Mateo 13, cierto, del 11 al 17, ya lo leímos. Dice, notarás que el propósito de las palabras, de las parábolas es seleccionar. Y luego nos da una pregunta, ¿podrías explicar estos conceptos basados en la predicación? La soberanía. ¿Alguien quiere? No, sí tengo puro chat aquí.
Sí, así le puse yo, cortito y conciso, La soberanía de Dios. Yo le puse No es soberanía otra de cosa Dios. más que eso, no es otra cosa más que eso. Y no nos debe de dar miedo demostrarlo, no nos debe de dar miedo predicarlo, no nos debe de dar miedo enseñarlo, porque la gente teme estas cosas, pero verdaderamente ese es nuestro Dios, esas son las cualidades, su soberanía, su poder, lo va a aplicar, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, y lo quiera o no lo quiera, Él va a hacer su voluntad, no la mía. Entonces eso nos debe de quedar muy claro, ¿no? Es increíble cómo ahí leímos ahorita en el 11 y 12, el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos por qué les hablaba por parábolas, ¿no? y este complicado versículo que de alguna manera yo tardé mucho para entender, y ese es el versículo 12, ¿verdad? Que es, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Entonces a veces quieres acomodar y le quieres poner ahí de qué está hablando, y pues simplemente está hablando de su reino, ¿verdad? Pues eso es de lo que está hablando, de su reino, de su ¿cómo se me olvida esta palabra ahora? De su dádiva para con nosotros, de su Esencia. Esencia. Misericordia. Misericordia, sí, pero es otra que menciono mucho. Su gracia derramada para con nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es así, o sea, si no fuésemos capacitados, puedo decir también equipados, por su gracia, obviamente que es por medio de su gracia que nos da fe, nos da el Espíritu, nos da muchas cosas para poder entender y para poder alinearnos y seguir. Para eso es que nos da, ¿verdad? Pero si no se nos diera, pues no pudiéramos tener oídos para oír, definitivamente. Entonces, estas cosas al hombre se le dio, el Señor escribió en su corazón su ley. ¿A qué me refiero? Nuestra conciencia le dicta al hombre, aun cuando no conoce a Dios en su palabra, me estoy refiriendo a su palabra, ¿verdad? El hombre sabe cuando hace bien y cuando hace mal. Es más, un niño, un bebé sabe, o sea, aunque apenas empieza a caminar y hace una maldad, sabe que está haciendo algo mal. Y cuando algo hace bien, o sea, él sabe, entiende con su ánimo, ¿verdad? Que aplaudan o se ríe o cuando de plano dicen no, ¿verdad? Que todas ni hablan y dicen que no fueron cuando quebraron algo, ¿verdad? Dice, ¿quién fue? ¿No? Entonces ellos saben, o sea, nosotros sabemos en nuestra conciencia, bueno, aún lo que tienes, al que no tiene, o sea, al que no se le ha dado, aún lo que tiene se le va a ir quitando. Poco a poco vas a ir yendo más hacia abajo, perdiéndote, ¿verdad? Entonces esto es así, o sea, cuando estás apartado de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, estas cosas así son, pero todo gira en torno a su soberanía, a su poder y a su elección, ¿verdad? Porque vemos que hay una elección, y lo declara aquí la preguntita esta que estamos viendo, ¿verdad? Que notarás que el propósito de las parábolas es seleccionar, o sea, a esto sí, a esto no. Y pues ¿cómo explicarlo? Esto es así. El Señor dijo, a ellos no les es dado, a ustedes sí. Órale. Y de ahí pues, ahora sí que el Señor nos vaya hablando, ¿verdad? A cada uno. No sé si alguien tenga alguna... Pero yo quisiera comentar algo, Sí, claro. Juan de Dios. Cuando yo leo todo esto, yo sí entiendo la soberanía de Dios,
y sé que él, y como viene en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, donde dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, yo, en lo particular, lloro por mis nietos, por todo eso, porque sé que si uno pide conforme a su voluntad, y su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Y yo pienso que sí, esta selección que está hablando aquí en las semillas, es que obviamente la palabra está, que es la buena semilla, Dios la da, el sembrador la siembra, pero hay personas que no van a responder, corazones que no van a responder. Pero Él quisiera que todos nos arrepintiéramos. Entonces, el orar yo por mis nietos y por mi familia, que digo, bueno, así esa misma misericordia que tuviste para conmigo, tenerla para ellos. Y yo sé que es su soberanía, pero también el poder orar por ellos y que el Señor de una u otra manera lo haga, ¿verdad? Esa es una tarea que no solo podemos hacer, sino debemos hacer. O sea, el orar por nuestros familiares que aún no han recibido el perdón de nuestro Señor, el amor de nuestro Señor. Esto es algo que tenemos que hacer, esto es algo que hemos sido llamados para hacer prácticamente, o sea, orar por ellos y mostrarles la palabra, si bien es así, pero la primera ya sabemos que es mostrándonos a nosotros lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Manifestándolo. Respecto al versículo específico, y lo voy a volver a recalcar, respecto al versículo específico que usted mencionó, yo disto de usted. Le voy a explicar por qué. Porque ahí está hablándole Pedro a los del Señor, Sí, no al mundo. Así es, no al mundo. Entonces ahí sí dice que para que todos los que han de ser salvos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Pero obviamente nosotros, como no sabemos quién sí, quién no, nosotros debemos de predicar a todo, criatura, y debemos de orar por nuestros seres queridos, por supuestísimo. Hay que tratar a todos como si fuesen salvos, Exacto. aunque no llegan a hacerlo, pero eso no sabemos. Pero eso no nosotros. depende de mí, correctísimo lo que comenta mi hija. Y hay que tratar a todos como si fuesen salvos, como si fuesen mis hermanos, porque yo no tengo la capacidad de discernir quién sí, quién no. Lo que estoy enseñando es lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo a sus discípulos, y se los dijo enfrente y se los dijo teniéndolos prácticamente ahí. A ellos no les es dado, a ustedes sí. Órale. Y ahí está. O sea, eso es algo que no podemos negar, ¿verdad? Ayer en el discipulado el pastor Godoy comentaba que él, obviamente, cuando se convierte, él empieza pues a predicar a su familia, pero su familia pues también estaba con su religión tradicional. Y llegó un momento en que decía, ya, o sea, no puedo hacer más porque ya le digo, no quiere porque no está preparado para eso. Y decía, ¿y qué me queda a mí hacer? Nada más oración. Que Dios tenga misericordia, o sea, eso es todo lo que me queda. Porque yo también me pongo a pensar, o sea, a veces yo quisiera decirles más a mis hijos, pero no quieren escucharlo, no lo quieren escuchar. Así es, y quizá no ha llegado el tiempo, simple y sencillamente. ¿Sí? No les ha llegado el tiempo. Pero eso es algo que no sabemos. Yo también anhelo, o sea, yo también tengo personitas que amo y que no han venido a los pies de Cristo, y yo anhelo que le conozcan y que disfruten de lo que el Señor puede mostrar, de esa paz y de esa tranquilidad que te da el saber que Él todo lo tiene bajo control. Pero pues ahora sí que no está en mí, no está ni en la... No, es que no lo haces bien, Juan de Dios. No es eso, ¿verdad? O sea, yo le puedo dar un super discurso, y si el Señor no le da oídos, ¿cómo te lo explico? O sea, por más que yo brinque, salte, llore, baile, cante,
no voy a poder, ¿verdad? Entonces esto es Dice así. el Señor que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener. Por supuesto, eso se lo dijo. Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, nada más. Entonces, esas cosas no nos competen. Hay algunos versículos que quisiéramos agarrar para que hoy mi Señor me prometió que sí, como aquel que dijo, ven a Cristo, y tú y tu familia serán salvos. Entonces, wow, tenemos que leer bien el contexto ahí, porque fueron a su casa y le predicaron a todos y el Señor les dio oídos a todos. ¿Cómo te lo explico? Entonces ahí sí, wow, o sea, tiene que pasar el proceso por la locura de la predicación del Evangelio, ¿verdad? O sea, no es en automático, sino... No, porque aparte el pastor siempre lo ha dicho, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Así es. Ya con esto... Y tiene que tratar con cada uno de manera diferente. Dios trata conmigo de una manera y yo a veces quisiera que tratara así con mis hijas, ¿verdad? Pero espérame. O sea, ¿son mías o son tuyas? ¿O cómo está el asunto? No, pues son tuyas, Señor. Pues bueno, entonces déjamelas. Yo voy a tratar con ellas, no con el papá de ellas. Con el papá de ellas voy a tratar con mi hijo Juan. Pero mi hija Magdalena y mi hija Laura y mi otra hija Magdalena, yo voy a tratar directamente con ellos. Y entonces todo ese punto es, no queremos a veces soltarle. Es como decir, a veces decimos, Señor, aquí te entrego a mis hijos, ¿verdad? Aquí te los entrego. No, pues está bien. Aquí están, Señor. Sí, está bien, pero pues quita las manos, suéltalo. No lo sueltas. No lo sueltas, ¿cómo le hago? O sea, ya hazte a un lado, ¿verdad? Y esto es así, nos duele, verdaderamente nos duele, pero esto es así. El Señor va a tratar y a veces uno quisiera que no, inclusive ya estando en el Señor, que no pasen por dificultades, pero el Señor tiene que trillar la tierra y el Señor tiene que apretar la oliva para sacarle el aceite y poder que la lámpara siga prendida, ¿verdad? Entonces esto es así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Dice ahí, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto sigue hablando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y lo que les está diciendo es algo increíble. O sea, esto es algo que verdaderamente muchos profetas anhelaron. O sea, anhelaban ver de lo que profetizaban, pero no lo alcanzaron a ver. El único que lo pudo presenciar fue Juan el Bautista, ¿verdad? Que habló de nuestro Señor, no encuentro la palabra. Lo que él predicaba. Exactamente, o sea, lo pudo ver, lo pudo manifestar, y lo hemos dicho a veces en esta célula, ¿no? O sea, que él pudo decirle a los demás, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Quita el pecado del mundo. Y entonces, pues esto es una maravillosa presenciar esa situación de Juan, ¿no? Y a nosotros por automático lo podemos observar y lo podemos ver y lo podemos sentir, aunque no caminamos con Cristo. Pero ¿qué quiere decir espiritualmente? Estamos caminando con Él y de alguna manera le vemos y de alguna manera lo sentimos y de alguna manera sabemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por algo le hemos entregado nuestra vida, ¿verdad? Por fe, porque Él ha depositado. Pedro, precisamente en una de las cartas, creo que es en la segunda carta de Pedro, o en la primera, ya ni me acuerdo, se maravilla Pedro del amor que le tienen a Jesús sin haberlo visto. O sea, ¿cómo es posible que le amen? Porque pues yo lo vi, yo caminé con él, pero ustedes no. O sea, y se maravillaba de eso, ¿verdad? De ese amor que le profesaban. Pero esto es así. Entonces,
bienaventurados ahora sus ojos porque ven, o sea, porque ustedes pueden ver. ¿Y de quién estaba hablando Jesús? ¿Qué era lo que estaban viendo? Sí. A él vivo. A Él. Bienaventurados ustedes porque me pueden ver y me pueden oír, o sea, bienaventurados son. Entonces esto es increíble, o sea, Él les estaba hablando de Él mismo. Él se estaba predicando a sí mismo. Es increíble. Y entonces, pues esto es así. Más sin embargo manifestó que estos profetas y justos, hechos justos por medio de Dios, obviamente, pues no pudieron verle, no pudieron presenciar lo que predicaron, ¿verdad? Lo que profetizaban. Entonces dice ahí la preguntita número 7, dice así: para poder entender el propósito del reino de Dios en nuestras vidas, Mateo 13, 16 y 17, se requiere de dos elementos, y aquí lo comparan con la electricidad, ¿no? O sea, igual que la Y es electricidad. que si no escuchaste, nosotros que escuchamos, bueno, que estuvimos allá en Monterrey, en la predicación Juan Carlos no dijo de esto, Ajá. pero cuando lo oímos, la predicación que está en la app por el pastor, pues ya se entiende y puedes contestar. Sí, claro. Sí, claro. Y entonces, inciso A, ¿de qué depende primero? O sea, del don de Dios, ¿verdad? O sea, de esta gracia de nuestro Señor, haciendo activo lo celestial o lo espiritual en nosotros, ¿verdad? O sea, activándonos en ese punto, el don de Dios. O sea, el don que lo igualan al polo positivo, ¿no? Y el inciso B, nuestra actitud, ¿verdad? Que iguala al polo negativo. Obviamente que debemos de tener una actitud activa conforme a lo que ya nos equiparon. Conforme a si ya tengo el espíritu, si ya tengo fe, pues obviamente voy a accionar para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Para ir y hacer discípulos, para manifestarle a otros lo que Dios está haciendo conmigo en mi vida y proclamar la palabra del reino, ¿no? Precisamente es eso. Y habla un poco, habla un poco ahí Mateo 13, 11, ahorita lo leemos por ahí como quiera, y Juan 6, 44, y no habla de otra cosa más que pues de esa manifestación, de ese poder de nuestro Señor, ¿no? Dice ahí el 13, 11, dice pues que sí, que respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, a estos sí se los voy a dar, pero a ellos no les es dado, ¿verdad? Y luego el 6:44 es el que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Entonces, volvemos a hablar de ese don. Pues es una dádiva, no es algo que tú puedes alcanzar, es algo que Dios acciona en ti, ¿verdad? Entonces, no depende del hombre, sino de nuestro Señor, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que el Señor va a hacer esa obra. El lunes hicieron un comentario muy padre, los voy a pasar por ahí por el WhatsApp, porque yo no soy mucho así de muy estudiado, pero algo dijeron ahí del polo positivo y el polo negativo, cómo es que funcionan. Y a veces en el mundo uno cree que el negativo atrae al positivo, pero verdaderamente cuando algo pasa por ahí, pero no quiero rebuznar. Juan Carlos decía que el polo positivo era como Dios. Sí. Y que el negativo éramos nosotros, que no hacíamos nada, que el polo negativo no tenía que hacer nada más que tierra. Sí. Que requería, pero que se requerían los dos, obviamente, pero que el negativo era nada. Sí, pero hay algo dentro ya, o sea, como que ya los que estudian más eso dicen que polos iguales que el polo se repelen y polos distintos se atraen. Sí,
pero quien atrae las moléculas de tierra es el positivo el que atrae a las de tierra. Entonces eso muestra que, digo, vaya, es un ejemplo, ¿verdad? Pero que Dios nos atrae a nosotros, no nosotros a Dios, ¿verdad? Es prácticamente algo así. Se lo voy a mandar por WhatsApp como quiera. Pero no quería dar una clase de física, claro que no. Sí, lo que se mueve son electrones y son negativos. Sí, exacto. Bueno, continuamos. Y bueno, habla un poco de nuestra actitud. El polo negativo es el Salmo 51:17. Vamos a ir ahí. Dice, Sí. Los sacrificios. porque no quieres sacrificios que yo no lo haga. Así es. Curioso. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y Juan 3:16-21. Yo aquí lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Adelante, Laurita. Dice Juan 3:16-21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Aquí la situación es que nuestra actitud revela qué hay en nosotros, ¿no? Lo decía el pastor anteriormente en algunas predicaciones, ahora que hemos estado viendo Salmos. Decía que su actitud le obedecía a su naturaleza, ¿verdad? Pero cuando el Señor entró en su vida, se enemistaron su actitud y la naturaleza humana, ¿verdad? O sea, se enemistaron. Y ahora mi actitud obedece a el Espíritu, a la fe y con lo que me ha equipado el Señor. Así que mi actitud se conecta, ¿verdad? Se conecta y es entonces que soy atraído por mi Señor, ¿verdad? No sé si más o menos quedó claro. Como que les voy a poner un examen de física y de... Después vemos. Ok. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 18 y 19. A ver, veo por ahí a la hermanita Tere. Hermanita Tere, ¿está por ahí que me puede ayudar con esos versículos? Sí, hermano. Gracias. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Gracias. Gracias, hermanita. Ok, entonces ya aquí les está explicando, ¿verdad? Dice, de hecho, acá Jesús explica la parábola del sembrador, pero obviamente que se las explica a ellos, ¿verdad? A sus discípulos. Y dice ahí, ¿cuál es el peligro? Estoy ahí en el 8. ¿Cuál es el peligro de endurecer nuestro corazón cuando oímos la palabra? Endurecer más. Que viene el malo y la arrebata. No, bueno, lo que pasa es de que se va endureciendo cada vez más y más y más. Una vez que se rechaza, ¿verdad? Te vas endureciendo. No va pasando lo contrario, sino que te sigues endureciendo. Entonces la respuesta sería
seguir, o sea, endurecerse más. El corazón se va endureciendo más. Y luego yo aparte le puse cada vez más y más. O sea, esto se va poniendo peor al rechazarlo. O sea, cuando te alejas, te vas apartando y te vas endureciendo. No va pasando lo contrario, ¿verdad? No vas ablandándote y anhelando más a Dios cuando te alejas, sino todo lo contrario, ¿no? O cuando le rechazas, por así decirlo. Muy bien. Dice ahí, bueno, a 9 hay que leer otro tanto, 20 y 21. Hermanita Tere, ¿hay alguien más ahí con usted? No sé, Gerson estará por ahí o... Y está allá Sebastián. Ah, muy bien. Bueno, Sebastián, ¿me podrías ayudar con el 20 y 21? Claro que sí. Gracias. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Gracias, Sebastián. Así que, bueno, la que es sembrado en pedregales, pues ya medio lo comentábamos, que la raíz no es muy profunda. Y entonces aquí lo compara el Señor, ¿verdad? Entonces dice que cuando dice que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, o sea, por causa de la palabra, pues vas a botarlo todo, ¿verdad? Vas a tropezar. El Señor habla de tropiezo, pero vas a encontrarte no queriendo padecer por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque la raíz no tiene fuerza. Tu raíz está muy pequeña y entonces no ha echado buena raíz, no está profunda por lo mismo, porque estás entre pedregales, o sea que quiere decir que no estás dispuesto, no tienes mucha disposición. El primero la rechaza de plano, el segundo va, pero como que luego, como dice el pastor, ¿verdad? Como con doble ánimo, a veces sí voy, pero a veces no, y bueno, pues hoy la voy a oír, y bueno, pues, pero esta vez no, porque tengo que... Entonces todas esas cosas te van debilitando, entonces no está tu raíz fuerte, y cuando tú, o sea, como que quieres y no quieres, y cuando viene alguna circunstancia por medio de la Escritura, no, pues lo rechazas, ¿no? Me imagino un poco a Pedro cuando le negó a su Señor, ¿no? O sea, vino la persecución por causa del Señor, de su palabra, que es lo mismo. El verbo se hizo carne, el que tenga oídos para oír que oiga. Y dijo, no, yo no conozco, no, yo no quiero problemas, o sea, no, yo nomás voy, pero no. Ya eres aleluyo, ya andas acá con... No, si yo nomás... No, hombre, pues si nomás voy porque, pues, X, ¿verdad? Es nomás para que, pues, nomás digan, pero no, ni pienses que voy a andar ahí, no. Todas esas cosas te van estorbando, van siendo piedra de tropiezo para ti, para que vayas creciendo en la verdad. Claro, vas a tener persecución por causa de la verdad, pero eso dice el Señor que seremos ¿qué? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, ¿verdad? Y digan toda toda clase de... pues muchas cosas mintiendo. Ok. La pregunta dice, ¿cuál es el peligro de buscar que te digan lo que quieres oír y no lo que dice la palabra? Ser superficial. Pues lo que es estar en esta tierra pedregosa, ¿verdad? Ser superficial, o sea, no tener una raíz profunda, porque pues a ti te prefieres que pues no te hablen con toda la verdad, mejor que te digan algo aunque no sea la verdad, pero que te guste, ¿verdad? Pusieron ese ejemplo aquí como pues por ejemplo, no sé,
buscar, ¿verdad? Hay quienes se pasan de iglesia en iglesia buscando dónde se sienten cómodos, ¿verdad? Donde los tratan como VIP o cosas así. Entonces, pero esto no es así, ¿verdad? Esto no es un club social. Esto es aprender la palabra del Señor y que la palabra del Señor me confronte mi naturaleza. Confronte mi naturaleza y yo pueda darme cuenta quién soy yo, quién es Dios, para poder tener ese acercamiento a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, continuamos. Versículo 22. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 22? Sí, claro que sí. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén, gracias. Aquí nuestro Señor pone este ejemplo, ¿verdad? Y se puede ampliar, por supuesto que se puede ampliar. Dice que el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? Pues el querer seguir viviendo en este mundo, ¿verdad? O sea, buscar las cosas terrenales principalmente, ¿verdad? Ir en busca de ellas. Y el engaño de las riquezas. Fíjate cómo el Señor habla de las riquezas específicamente, o sea, cómo habla del que va en busca del dinero. Esto tropiezas, o sea, te va a hacer tropezar porque vas por el camino equivocado, ¿verdad? Cualquiera dijera, bueno, pero es que tengo que trabajar para poder tener. Sí, claro, por supuesto. Pero nuestro Señor nos dice que el rol es distinto, no es ir atrás de la riqueza, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos añadirá como añadidura todo lo que necesitemos. Ojo, lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿verdad? Y esa es una gran diferencia. Cuando no nos conformamos con lo que Dios nos da, pues empezamos a buscar y afanarnos en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas, buscando lo que no necesitas, buscando lo que quieres. Y entonces te empiezas a perder, empiezas a entrar en ese círculo vicioso de perdición que jamás nos va a saciar. Los ojos del hombre nunca se sacian. Decía por ahí algún pastor, decía, siempre el jardín del vecino es más bonito que el tuyo. Siempre. ¿Cómo te lo explico? Entonces así es. Pregunta, ¿cuál es el peligro de dejarnos distraer con las ocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas? Ser esclavo de las cosas de este mundo. Sí, aquí dice ser esclavo de las cosas de este mundo. Sí, o sea, gancharte, ¿verdad? Gancharte en este círculo vicioso que no nos lleva más que a querer más, a desear más, a querer tener aquello. Ya tienes pero ahora quieres otro, o sea, otro más grande, o otro más nuevo, otro no más... No tienes contentamiento, o sea, entras a ese círculo vicioso que permea el mundo y te envuelve, o sea, te envuelve. Y cuando el Señor te da el contentamiento y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él te añade como añadidura lo que necesitas, las cosas trabajan totalmente diferente, operan muy diferente. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No. Perfecto, continuamos. Versículo 23. Hermanita Aye, ¿me puede ayudar con el 23? Claro que sí. Gracias. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, gracias. Y luego dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que va a evidenciar que fue sembrado en buena tierra. O sea, sí está explícito, ¿verdad? Ahí, o sea, no es una virtud de esa persona, sino es que manifiesta que fue sembrado en buena tierra y entonces va a producir.
al 100, al 60 y al 30 por uno, va a dar fruto. ¿Verdad? Entonces, este es el punto. Dice ahí la preguntita de nuestra hojita, dice, ¿cuáles son las características de aquel que fue sembrado en buena tierra? Dice ahí, es el que oye, es decir, tiene disposición. Dispone su corazón. Así es, o sea, no nomás va a la iglesia, sino, porque tú puedes ir a la iglesia, pero pues si vas, o como dice el pastor, ¿verdad? A ver por dónde vuela la mosca, o a ver si vino mi hermanito, aquel que me cae bien, o X, ¿verdad? O estás en otra parte, estás en, tu cuerpo está en la iglesia, pero tu mente está en otra parte, pues no hay disposición, no hay esa, ¿verdad? Lo mismo a la célula, igualito, ¿verdad? Entonces, esto es el que oyes, quiere decir que estás atento, ¿verdad? O sea, estás atento, estás poniendo atención, estás dispuesto a lo que el Señor te dice y te habla, ¿verdad? Y luego, siguiente, dice que entiende, es decir, se rinde. Así es, así que se rinde, o sea, eres entendido, eres manso, te rindes delante de tu Señor y entiendes, ¿verdad? Entiendes que tienes que mostrarte manso delante de tu Señor, ¿verdad? Y luego dice, da fruto, es decir, se transforma. Este dar fruto no es todavía multiplicación, sino simple y sencillamente empiezan a brotar los frutos del Espíritu en ti y vas transformándote tú de adentro hacia afuera. Vas empezando a experimentar cosas de las cuales que antes te gustaban, ahora ya no te gustan, de cosas que no estaban bien, pero tú no te lo propusiste, simple y sencillamente el Señor fue cambiándote esas cosas en ti. Te gustaba oír o ver ciertas películas o ciertos chistes o ciertas cosas y ahora ya no te gustan porque el Señor está transformando, te está manifestando los frutos del Espíritu en ti, ¿verdad? Está transformando a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y el último dice produce, es decir, se multiplica espiritualmente, y ahora sí es multiplicarse, ¿verdad? Ahora sí es esta parte de mostrarle a los demás lo que el Señor ha hecho contigo, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí.